Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? En el año 2021 falleció uno de los investigadores que más sabían sobre ovnis y extraterrestres en todo el mundo. Ese hombre se llamaba Leo Sprinkle, psicólogo y profesor emérito de la Universidad de Wyoming. Fue un reputado hipnólogo que había estudiado miles de casos de abducción, sometiendo a regresión hipnótica a estos testigos. El Dr. Sprinkle concluyó que no tenía ninguna duda de que el fenómeno era real. Los captores son alienígenas procedentes pues de otros mundos. Y lo más insólito, que no tenían intenciones maliciosas, o como mínimo no hasta el nivel que sostienen tantos ufólogos. Sí, el Dr. Sprinkle opinaba en la misma línea que el prestigioso psiquiatra de Harvard, John Mack. Algunos alienígenas vienen para despertar la conciencia del ser humano y prepararlos para un nuevo mundo. El Dr. Sprinkle se sometió él mismo a hipnosis y recordó que entre 1949 y 1956 fue también abducido por extraterrestres. Ante una sorpresa como esta, uno se pregunta, ¿forman acaso también parte los investigadores de un plan de apertura de conciencia de las masas ante todas estas realidades? Leo Sprinkle proponía la teoría del CCC, Cosmic Consciousness Conditioning. Ninguna persona que contacte con estos seres lo hace accidentalmente ni por casualidad. Todo forma parte de un plan establecido para transformar al ser humano en un ciudadano cósmico. Así es como lo definía el Dr. Sprinkle. Decía, la metamorfosis personal de los contactados ovni es el elemento precursor de una transformación social de la conciencia humana, que está llamada a cambiar las instituciones económicas, educacionales, militares, políticas y religiosas de las naciones de la Tierra. Bueno, antes de seguir con las conclusiones del Dr. Sprinkle, debo manifestar mi opinión personal. Creo que está en lo cierto. Está en lo cierto si primero consideramos el hecho de que hay dos polaridades. Los aliens hostiles, que vienen para alimentarse de nuestra energía, de nuestras emociones, y los aliens evolucionados, que estos sí, no tengo dudas de que también están aquí para despertarnos el lado espiritual, y probablemente lo que sucede es que los positivos se alimenten del amor, así como los anteriores lo hacen de nuestro dolor. En efecto, lo malo demanda frecuencias oscuras y densas, lo positivo demanda frecuencias elevadas y sutiles, puras. Es muy probable. Dicho esto, si contemplamos que los buenos existen y hay buenas evidencias de ello, es muy probable que vengan los positivos para ayudarnos de esta forma, despertando nuestra conciencia para que alcancemos un estado evolutivo que sea el mismo en que ellos se encuentran. Un estado que nos permitiría ver la realidad del universo y de la vida de una forma mucho más amplia y por tanto resultaría mucho más fácil para nosotros encontrar nuestro propio equilibrio, nuestra felicidad. El Dr. Sprinkle dice, la gente estelar está haciendo un esfuerzo para ayudarnos en nuestra evolución. Podría ser que si estamos preocupados con miedos y dudas tendremos una experiencia atemorizadora. Finalmente, si somos lo suficientemente evolucionados, podríamos encontrar un ángel o un ser de luz que nos explique sobre la luz y la creación. El doctor aclara que para él los contactados y abducidos tienen puntos en común, elementos que se conectan, presentan una personalidad muy parecida. Fijaos que hubo un estudio paralelo efectuado por el ya fallecido Bud Hopkins que corrobora todo esto. A principios de los años 80, la FUFOR, la Fund for UFO Research, subvencionó el test abduccionista más importante y revelador de la historia, detrás del cual coordinaba Bud Hopkins y Ted Blocher. Más que un test, fue un experimento. Los expertos en abducción eligieron 9 personas que habían sufrido un secuestro. Se trataba de 5 hombres y 4 mujeres, todos jóvenes, con estudios universitarios. Todos ellos habían sido llevados en una nave, o eso decían, y examinados por alienígenas. Pero eso se guardó en el más estricto secreto
y estas personas fueron puestas en manos de la doctora en psicología Elizabeth Slater para que sometiese a ese grupo a un test de exámenes psicométricos. La doctora pudo pensar que se trataba de una evaluación del perfil psicológico y emocional de cada uno de ellos para una posible selección de personal para empresas, etc., etc. La doctora no fue informada del tema de las abducciones. El resultado del estudio fue inaudito. La doctora Slater dijo que todos ellos se parecían, eran como una gran familia. Detectó en todos ellos un trauma semejante al de la violación de las mujeres. Todos ellos parecían tener una vida interior muy rica y vivían en un estado de alerta permanente. Cuando Slater concluyó el estudio, dispuso el informe con los resultados a otra experta, la doctora Klammer, que dijo lo siguiente, dice: uno de los aspectos positivos de este grupo es su inteligencia superior a la media. Dice, y uno de estos sujetos posee un IQ, coeficiente intelectual, muy superior, del tipo muy superior. Dice, y 5 de ellos presentaban un IQ comprendido en la gama del promedio brillante. Dice, solo 3 de los 9 se hallan comprendidos en el tipo medio, aunque en la parte más alta de este tipo. Cuando finalizó el experimento, Hopkins le confesó a la doctora Slater que estos sujetos habían sido abducidos. Esta doctora reaccionó con bastante desconcierto. Pero la conclusión fue esta. Los contactados y abducidos se parecen bastante. Son como una familia. El propio Dr. Sprinkle confesó lo siguiente. Dice, hace unos 17 años yo examiné a un total de 225 personas que reportaban experiencias ovni mezcladas, extendiéndose desde una luz en los cielos hasta siendo contactados. Dice, un estudio de perfiles de estos testigos mostró ciertas características únicas. Testigos exhibieron un gran nivel de energía psíquica, autosuficiencia y recursos psíquicos, junto con una tendencia a cuestionar la autoridad y presiones circunstanciales. Dice, también poseían una inteligencia sobre el promedio y asertividad y una tendencia a ser pensadores experimentales. Dice, puedo decirles no obstante que los factores de raza, dice, ya sea que usted sea blanco, negro, morado, rico, pobre, masculino o femenino, no juegan dentro de estas demográficas. Dice, las dos cosas que están asociadas con experiencias de contacto son una creciente precognición o fenómenos psíquicos y el hecho de que esos contactados, a quienes les podemos identificar con lo citado, es que se desarrollan a sí mismos, se vuelven mucho más espirituales con el tiempo. Dice, y por último, añade el Dr. Sprinkle, estoy convencido que nos estamos moviendo de ser ciudadanos planetarios a ciudadanos cósmicos. No hay duda de que los ovnis y los extraterrestres vienen como parte de un inmenso programa educativo. Ellos están moviendo la esfera de este planeta a un nivel más alto. Quizás nosotros somos las partículas que se están convirtiendo en la onda. Cuando logremos esto, podríamos unirnos al campo y volvernos parte del campo cósmico o confederación. Bueno, interesante las teorías del Dr. Sprinkle después de haber estudiado tantísimos años, tantos casos interesantísimos. En un vídeo anterior os contaba algunas abducciones que él había sometido a regresión a estos testigos. Vale la pena tener en cuenta las conclusiones, las teorías de personas como Leo Sprinkle. Sé que muchos de vosotros no estaréis de acuerdo. Sé que muchos de vosotros diréis que apostáis a que la mayor parte de extraterrestres son negativos y que vienen aquí para aprovecharse de los recursos humanos y también espirituales y energéticos. Y hemos estudiado aquí en Rimble todas las variantes de ese lado oscuro. Pero amigos, también hay que tener en cuenta el lado positivo. Es muy importante que también tengamos en cuenta que no estamos solos en esto. Y que, por lógica, parecería que tiene que existir algún tipo de intermediarios entre nosotros y lo que llamamos Dios, o lo que llamamos la conciencia primordial. Tiene que existir, de alguna forma, una serie de intermediarios o seres que están más cerca de este ente universal. Y, por tanto, criaturas que tienen un nivel de conciencia mucho más elevado que el nuestro.
Por tanto, tiene bastante lógica. Ya solamente estudiando diversos casos de ufología vemos que hay muchísimos testigos que han verificado todo esto, han verificado curaciones milagrosas, seres que les han ayudado en enfermedades o en problemas de tipo ético, moral, psicológico, emocional. Yo he podido estudiar varios casos a nivel personal de personas que les ha ido muy bien, personas que probablemente sin este contacto hubiesen tenido muchísimos más problemas en su vida para salir adelante. Y ha constituido para estas personas un soplo de aire fresco. ¿Existe un plan para despertar la conciencia, para convertirnos en una especie de ciudadanos cósmicos? Yo creo que el Dr. Sprinkle no iba nada desencaminado. Seguiremos, por supuesto, analizando todas estas cuestiones. No siempre tenemos que estar hablando de cosas negativas o de seres que vienen a absorbernos la energía. Es importante que de tanto en tanto vayamos recordando ese otro lado luminoso. Nos vemos, amigos, en próximos trabajos. Un abrazo para todos. Chao.